Muy Sí, sí, bien. estoy. Lo que se busca es que el siguiente trabajo es acotar y analizar lo que es el meme void y la construcción de la identidad de los que producen, tanto como los que consumen. Y debido a todo esto, se ha notado que existe una cantidad prolífica de estudios sobre el meme en general, pero no se abocan a profundizar en las vertientes especializadas y dirigidas a un público en concreto. De explicado ya esto, nuestro objetivo general es estudiar e identificar cuáles son los motivos de la aceptación del meme void y por qué tiene aprobación en los jóvenes de América Latina. Con objetivos específicos tenemos conocer y establecer particularidades de los jóvenes latinos consumidores de memes, así como también establecer cómo se da su acceso y permanencia. Como pregunta general, tenemos cómo es que el meme void va ligado al sentimiento de hartazgo y este logra ser bien recibido por los jóvenes de América Latina. Como preguntas específicas tenemos qué factores socioculturales influyen en la aceptación del meme void, cómo es el proceso de búsqueda de identidad del memero consumidor void. Como hipótesis, a grandes rasgos, creemos que todo tiene una raíz nihilista del caos y desesperanzadora, que tiene es una articulación fundamentada por la época actual. Y por lo tanto, si los jóvenes perciben el vacío cotidiano, usar el recurso de la ironía y el meme mimetiza su realidad. Como hipótesis particulares, tenemos la aceptación del meme boy puede ser debido al hartazgo de la realidad o debido al hartazgo de lo común. Los jóvenes consumidores y creadores del boy, al crear una comunidad con la cual comparten gustos y afinidades, identidad, generan redes de apoyo. Bien, para este trabajo, el marco teórico al que nos acotamos es a partir de primero dos autores principales para definir el contexto. El primero es Michael Taussig, que con su libro Un gigante en convulsiones. Este libro es de un antropólogo donde a partir de una premisa que es de la tesis de Walter Benjamin sobre la historia, nos dice que vivimos en un constante estado de terror o de emergencia. El estado de emergencia no es una excepción, sino que es la regla, ¿no? A partir también de que suceden muchos sucesos fatídicos actualmente, por ejemplo, ahí no mencionan el ataque a las Torres Gemelas, las oleadas de violencia que hay, por ejemplo, en Latinoamérica. Él se aboca mucho a trabajo en Colombia, pero al menos aquí en México podemos hablar del narco, ¿no? Y todo este tipo de sucesos trágicos o crimen constante es potencializado a partir de los mass media que hacen que el individuo asimile el estado constante de emergencia en el que está imbuido, a partir de que puede llegar a ser un potencial muerto. Esta cualidad, ¿no? O esta característica de poder llegar a ser un potencial muerto es lo que a partir de palabras también de Taussig genera una especie de narcisismo y sobrevaloración del ego, a partir de que todos podemos llegar a desaparecer o a morir, ¿no? No, sigue en la anterior diapositiva. Esto de el narciso o el narcisismo que deviene a partir del estado de emergencia se logra articular con un filósofo posmoderno que es Gilles Lipovetsky, a partir del cual tomamos el concepto de narcisismo. Con el narcisismo se busca explicar que a partir del estado de emergencia el individuo empieza a ponderar su individualidad, o como dice Lipovetsky también, la expansión de su ego, y a partir de ello también empieza a haber una deserción de masas general para empezarse a preocupar por problemas que atraviesan tanto a la fisicalidad como al ser psicológico del individuo. Obviamente, tanto el estado del terror como lo del narcisismo tiene que manifestarse de cierta forma para poder seguirse perpetuando. Y en la época actual esto se manifiesta y perpetúa a partir de los memes y en este caso específico de los memes void. Y nosotros, para poder definir al meme void, nos vamos a abocar al libro, a un apartado de Jacques Derrida en su escritor y diferencia, que él no es postmoderno, pero es postestructural, y él a partir de este libro habla del vacío como cualidad como una cualidad o una función para que las cosas se signifiquen, ¿no? Es a partir de que hay un no centro que tienen todos los objetos que pueden empezar a significarse, ¿no? En el void se va a manifestar de dos formas. ¿Le puedes cambiar, por favor?
En el void, ¿cómo se va a manifestar el desplazamiento? El primer desplazamiento del que nosotros hablamos es el estructural, ¿no? De significado, significante, pero en el void también el desplazamiento se ejerce a partir de las narrativas, cómo desplazarse de lo humano a dimensiones que están fuera de ello, a terror, por ejemplo, horror cósmico como el de Lovecraft, donde se utilizan mucho como seres que no tienen formas corpóreas conocidas, ¿no? O no pueden como captarse a partir de los sentidos. El primer ejemplo que tenemos del void que ejerce este desplazamiento es el de las ilustraciones que hace una persona en internet del Salgo. Ponlo el del Salgo, por favor. Que, o sea, es una identidad. Bueno, Salgo es una identidad. Redirigió a... Si quieres hazlo pequeño, ya no lo pongo. Es que este es un otro ejemplo del void. Pero bueno, como podemos ver ahí en Orígenes del Void está Salgo. Salgo es una identidad que pone un ilustrador en ciertas viñetas como lo son Charlie Brown y Garfield, donde están hablando como normal y de repente todo se distorsiona a partir de que entra esta identidad, ¿no? Esta identidad empezó a tener mucha vigencia también en creepypastas y también hubo incluso un generador de texto que es como caracteres con muchísimos sobreposición, lo cual genera pues que se distorsione, ¿no? Otro ejemplo que también tenemos es el del video de Kanye West Glitch, que es de los primeros ejemplos que se tiene del void, donde a partir de modificar la imagen, pues Kanye West queda así como todo trabado, por así decirlo. Entonces, allí tenemos dos desplazamientos, luego continuamos a la siguiente, por favor. Ya ejemplos más actuales, por ejemplo, ¿qué tenemos de este tipo de void? Son de Void Flag. Void Flag es uno de los contribuyentes al void en Latinoamérica y Estados Unidos. Él estuvo también en páginas de Surreal Memes, pero también empezó a hacer mucho con el void, y lo que podemos notar en esta imagen es que ya ni siquiera tiene caracteres legibles, y las imágenes no refieren ni siquiera a un contexto humano, no hay está autocontenido en sí, o a partir de otras narrativas que no dependen del humano, ¿no? Luego nos vamos a otros ejemplos, por favor, de la diversificación del void, ya que serían como los backrooms y el traumacore, donde también hay un desplazamiento. En el backroom se hace a partir de lo que se vive en sueños, y bueno, en el traumacore tiene también otras vertientes que ya refieren al trauma, a abusos también que se viven en la infancia y demás. Le puedes cambiar, por favor. Y después, lo que tenemos es cómo llega a Latinoamérica. Llega a Latinoamérica a partir de los Void Comics, que son una vertiente de lo que es el Rage Comic, y que ya se explicó anteriormente. Y bueno, el Void Comic lo que hace es que va a agarrar sucesos catastróficos pertenecientes al estado constante de terror del que nos hablaba Tausig, para describir sucesos que pasan. Al menos aquí en medio podemos encontrar la matanza de Tlatelolco del 68, acaecida en México, pero después, aparte de que recupera bastante esta dimensión del terror, a partir de siempre manifestar sucesos fatídicos o historias reales o historias que vienen de creepypastas como leyendas urbanas, vemos también en última instancia un ejemplo muy curioso que nos va a remitir al neonarcisismo de Lipovetsky a partir de uno que se denomina Emotional Void, y que surge en un grupo muy famoso de memes void de latinoamericanos, que es el Noveno Círculo, y que actualmente cuenta con 50,000 miembros. Ellos empezaron a generar varias vertientes del void hasta llegar a lo que es el emotional void, y que en palabras suyas son voids que ya ni siquiera van a referir a lo grotesco, a lo terrorífico, sino incluso emociones que siente el humano, ya sea como la tristeza o la felicidad, algo divergente a comparación de lo que sería los otros tipos de void, ¿no? Y luego Camille, y otro ejemplo que tenemos son los memes de despersonalización que son publicados por nosotros en la página y que siempre han tenido muchísimo alcance. Esto debido a que, como menciona Lipovetsky, al haber una expansión de la persona o del ego, o lo que él llamaría lo pop sci, o sea, la psicología popular, pues todos estos eventos se sienten como muy propios a todos, y todos están como ávidos de, ay, me despersonalicé, me desprendí de mí, ¿no? Hay como una búsqueda incesante como del ego. ¿Por qué? Porque a partir del estado de terror, de asimilar las catástrofes alrededor, también empiezas a asimilar la catástrofe individual a partir de la deserción de masas. Entonces, a partir de ahí que los grupos focales hicieron para conocer la tendencia que si indicaba esto o indicaba otra cosa. Y ahí Monse nos va a explicar lo que pudimos descubrir en los grupos focales. Bien, pues rápidamente les explicaré lo que fue la parte metodológica y de análisis de esta investigación. Como aproximación que tenemos, es la adaptación a este tema fue llevado por una metodología cualitativa, y usamos de herramientas de los grupos focales, también acercamientos mediante la etnografía, tanto como consumidores como creadores de Void, por medio de antimemoria.
que es el colectivo al que pertenecemos, y pues Memes Malitos. Ay, perdón. Memes Malitos. Ay, ¿cómo batallo con esa cosita? Ya está. Memes Malitos tienen total 19,000 personas, que es su público. Es mayormente masculino y tenemos de mujeres la población es de 25%, la edad promedio es 18 a 30 años. Todas esas estadísticas son sacadas solamente de Facebook. La razón particular de cada sector o de los grupos, porque decidimos hacer 2 grupos focales, fue para tener un mejor resultado en cuanto a la categorización tanto de creadores como de consumidores, y si a la vez podíamos encontrar diferencias tanto en unos como en otros. Lo que más se acercaba en cuanto a estos perfiles que mencionábamos, se repite mucho que tengan inclinaciones hacia la filosofía, hacia el horror, las creepypastas, la tecnología. Son ideas fundamentales que los participantes se mencionaron como introducción de sí mismos al BOI. Les explicaré un poco acerca de los resultados ya. Estos grupos focales se dividieron en 4 bloques en cada sesión, que primero fue de creadores y después al otro día fue de consumidores. En el primer bloque de la presentación, más que nada, ellos hablaron de su consumo de Internet. La mayoría de personas mencionaba que iniciaron en el Internet entre los 7 y 10 años, dándonos a entender que incursionaron muy, muy pronto en su vida en el consumo de Internet. Y también mencionan al momento de conocerse y sobre todo con los creadores, hubo mucho halago y hubo muchos comentarios positivos porque ya se conocían como tal al momento de seguir sus páginas, y ellos mismos dicen que buscan similitudes con otros creadores de América Latina o norteamericanos, más que nada por una cuestión de exploración de su misma creación. Y que este sentimiento de sentirse único, de que Lipovetsky ya mencionó con lo del neonarciso, consiste, y de cómo consiste de que el cuerpo llega a un cierto grado en el cual exige nuevas experiencias y evadir lo tradicional, como se había mencionado anteriormente. Estas experiencias que se refieren al cuerpo, por ejemplo, a fenómenos psíquicos y de la alta valoración del ego. Con referente al 9º círculo que ya se había mencionado, hubo mucho gesto negativo y de cómo fue sumamente criticado por ambas partes, tanto como creadores como consumidores, ya que ellos mencionaban que esa misma tendencia amarillista del